Anatomía en la pizarra. Bien, continuamos con los temas relacionados con el tórax, específicamente el mediastino. Nos ha costado llegar al corazón, tenemos que analizar algunos tejidos relacionados con el corazón ahora, como es el caso del pericardio. Bien, cuando hablamos nosotros de pericardio, hablamos de una membrana, ¿cierto?, en forma de un saco, ¿ya?, que está envolviendo a este órgano cardíaco y que lo está envolviendo y lo está fijando. La mayoría de los órganos móviles tienen este tipo de tejidos, ya estamos hablando de pulmón, ojo, tendones, ¿cierto?, órganos o vísceras abdominales, van a tener este tipo de envolturas, ¿ya? Ahora, esto es muy especial porque no solamente es tejido seroso, sino que es un tejido fibroseroso, ¿ya?, y que va a estar envolviendo entonces el corazón y lo va a estar fijando específicamente a la pared inferior del tórax. A diferencia de otros mamíferos cuadrúpedos, ya que el corazón está más adherido a la pared anterior del tórax. Ahora, el corazón está adherido específicamente al, o fijado a la pared inferior del tórax y también es mantenido en su lugar por la rigidez de los grandes vasos. Así que es un importante medio de fijación para el corazón. Además, bien, ¿qué vamos a decir del pericardio? Primero, vamos a dividirlo, este pericardio, en dos tipos. Un pericardio fibroso, ¿ya?, que es el que habitualmente lo llamamos en clínica el pericardio, ¿ya? Ahora, pero vamos a tener otro pericardio llamado pericardio seroso. Este se divide en dos láminas o en una replegada sobre sí misma. El pericardio seroso llamado visceral, que es conocido específicamente, ¿cierto?, perdón, a ver, vamos a reconstituir aquí. Es conocido como el epicardio. El epicardio. Y el pericardio seroso parietal, que se une, escúcheme bien, que se une prácticamente o indisolublemente con el pericardio fibroso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a estar viendo prácticamente dos láminas, ¿no? ¿Ya? Si nosotros abrimos el tórax, sacamos las estructuras como piel, ¿cierto?, tejido subcutáneo, hueso, grasa pericárdica, llegamos al pericardio fibroso, lo sacamos, lo que vamos a ver no es el pericardio seroso parietal, porque ese salió adherido con el fibroso, sino que vamos a ver directamente el pericardio seroso visceral, obviamente exponiendo esta cavidad, que es la cavidad pericárdica. Veamos un esquema. Hagamos un esquema acá, ¿cierto?, del corazón primero, en una vista. Vamos a hacer el corazón y aquí el origen de los grandes vasos, lo vamos a dejar cortados, ¿ya? Le vamos a dar un poco de tinte, ¿ya? Ahí tenemos nuestro corazón. Y vamos a decir que el pericardio, en este caso fibroso, va a estar adherido, aquí lo vamos a hacer, el pericardio fibroso va a estar adherido a la pared inferior del tórax, y a otros órganos más, lo vamos a ver más adelante, y a la emergencia de los grandes vasos. Por la parte anterior es donde más alto llega, ya antes de reflejarse, ¿ya? Y estamos hablando de unos 15 centímetros a partir del punto más bajo, ¿ya? Ahora, específicamente, el punto más alto está relacionado con la aorta, ¿ya?, donde aquí hace el ángulo para transformarse de aorta ascendente en callado aórtico, ¿ya? Ahora, el pericardio seroso visceral, que lo vamos a representar aquí con un color un poco más llamativo, ¿ya?, envuelve íntimamente al órgano, al corazón, ¿cierto? Pero luego se refleja sobre sí misma, sobre este mismo tejido, y se transforma en el pericardio seroso parietal, uniéndose, como les dije, indisolublemente al pericardio fibroso. Van a generar una cavidad, esa cavidad que está aquí, esta cavidad interna, ¿cierto?, que lo vamos a llamar espacio pericárdico, ¿ya? Ahora, es muy importante es decir de que este pericardio está adherido, ¿ya?, este pericardio fibroso está adherido a algunos elementos propios de la pared del tórax, ¿ya?
Y para eso nosotros tratamos de hablar, ¿cierto?, de lo que es los puntos de anclaje que tiene este pericardio seroso, perdón, pericardio fibroso. Para eso vamos a hacer la otra mitad de este esquema, ¿cierto? Vamos a tratar de mostrarles, ¿cierto?, cómo con este color, cómo está este corazón para el otro lado, ahora, cubierto con el pericardio. Está cubierto con el pericardio, pero con el pericardio fibroso, ¿ya? Como lo podemos ver en la imagen siguiente. Miren. Acá tenemos el corazón cubierto con el pericardio fibroso. Estas son las pleuras, ¿eh? Este es el pericardio fibroso. Aquí tenemos el corazón cubierto con el pericardio fibroso. Pero ojo, si esta es una vista lateral, o sea, estamos viendo el corazón, en este caso, por este lado, por la vista lateral derecha, ¿ya? Acá tenemos el ápex del corazón, estamos viendo la cara, ¿cierto? O la visión derecha de nuestro corazón. Este corazón se relaciona con otros órganos. En primera instancia vamos a tenerlo relacionado, ¿cierto?, con ese músculo que es el, el diafragma. ¿Ya? Vamos a hacer mejor. Aquí tenemos entonces el diafragma. Y en la parte anterior vamos a tener nuestro huesito, ¿cierto?, llamado esternón. Y en la parte posterior vamos a tener la columna vertebral, ¿cierto? Aquí la vamos a hacer en forma esquemática, ¿ya? Columna vertebral. Ahora, el pericardio fibroso se va a unir a través de lo que se llaman ligamentos pericárdicos, ¿ya? Ahora, estos ligamentos pericárdicos los vamos a dividir en tres tipos. Unos que lo ligan con el esternón, que los vamos a llamar ligamentos, ligamentos pericárdicos, y que se dividen en dos tipos, uno superior y otro inferior. O sea, vamos a tener en este sector unos ligamentos que están uniendo, que habitualmente tienen son tres, ¿eh? El superior está dividido en tres láminas. Una lámina central, ¿cierto?, que aquí la estamos pintando con un verde fluorescente, ¿cierto? Y tenemos estos que son los ligamentos externopericardios superiores, que son dos, uno a cada lado, ¿ya? Y por abajo solamente uno. Vamos a tener un ligamento, fíjense bien, que lo vamos a llamar freno pericárdico. ¿Por qué freno pericárdico? Porque une al pericardio con el diafragma. Entonces, ligamento, freno pericárdico. Freno pericárdico. Y finalmente, unos ligamentos que van a depender, ¿cierto?, de las primeras vértebras torácicas. En este caso, la primera, ¿cierto?, T1, T2, ¿ya? Este ligamento lo vamos a conocer como ligamento vértebro pericárdico. ¿Ya? Tiene dos láminas habitualmente, una que va acá y otra que va al pedículo, ¿cierto?, pulmonar derecho, o al hilio pulmonar derecho. Entonces, nuestro pericardio fibroso se mantiene unido así, fíjense bien, a algunos sectores del tórax. Recuerden que esto era anterior y esta era posterior. Bien, en otra imagen nosotros podemos analizar, fíjense bien, en una vista anterior, ¿ya?, cómo sacando este pericardio fibroso, reseccionándolo, sacándolo de su lugar, ¿ya?, al menos la pared anterior de este pericardio fibroso, nosotros vamos a encontrar nuestro corazón cubierto con el epicardio o pericardio seroso visceral, ¿ya? Ahora, ¿de qué surge? De que el pericardio ya está relacionado íntimamente con los grandes vasos, y es por eso que es necesario tratar de establecer esa relación. Primero, vamos a tratar de ensayar acá un esquema donde vamos a sacar el corazón y lo vamos a voltear, ¿ya? Por lo tanto, el ápex estaba orientado hacia el lado izquierdo de este paciente, ¿cierto?, de este espécimen, lo vamos a tener ahora hacia el lado derecho. Entonces, vamos a
vamos a tener una visión específicamente del corazón, ¿ya? Pero conectado con los grandes vasos. En este caso, la vena cava inferior, la vena cava superior, y acá otro gran vaso, ¿cierto? Que es la arteria aorta, que lo vamos a dejar cortada, y aquí a su lado vamos a tener el tronco pulmonar. Y vamos a hacer la silueta o representar la silueta, ¿ya? Del corazón, siempre por una vista posterior, con los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que están llegando a esta aurícula, llamada aurícula izquierda o posteromedia. Ahora, vamos a decir de que el pericardio va a tener 8 orificios, ¿ya? Y que están relacionados con estos grandes vasos. ¿Cuáles son estos orificios? Primero, un orificio para la vena cava superior, para la vena cava inferior, para la arteria aorta, para el tronco pulmonar, ¿cierto? Para las venas pulmonares, en este caso, vena pulmonar. Vena pulmonar, vena pulmonar, vena pulmonar. Todas son venas pulmonares. Obviamente que las tenemos que diferenciar entre izquierdas, derechas y superiores e inferiores. Por lo tanto, tenemos 4, 5, 6, 7, 8 orificios, ¿ya? Ahora, estos orificios deben de ser respetados por el pericardio y es por eso que este pericardio se refleja sobre sí mismo en esos lugares. Hay unas reflexiones que van a estar relacionadas específicamente con las venas. Esta es la reflexión venosa, que incluye esas venas, esas venas, esas venas, ¿cierto? Y también las inferiores, ¿ya? Y vamos a tener también una reflexión que tiene que ver con las arterias, que tiene que ver con las arterias, o sea, va a estar rodeando a las arterias. Por allá se ve, ¿cierto? Que está rodeándolas, ¿sí? Ahora, estas reflexiones que se generan del pericardio, ¿ya? Específicamente el pericardio seroso, van a generar unos espacios, ¿ya? que relacionan el epicardio con el pericardio, ¿cierto? Clínicamente llamado pericardio, pericardio fibroso, con la lámina parietal. Esos espacios van a ser llamados, este gran seno, llamado seno oblicuo, y otro seno que queda entre las venas y las arterias, ¿ya? Que sería el seno transverso de Theile. Ahora, ambos senos nosotros los podemos explorar aquí. Entonces, si metemos la mano entre el epicardio y el pericardio, ¿cierto? Clínicamente, nosotros podemos meter la mano detrás del corazón y meter nuestros deditos ahí detrás, ¿ya? Ahí detrás. Ahora, eh, también es posible nosotros ingresar, ¿cierto? En este seno transverso, también llamado seno transverso de Theile, ¿ya? De Haller, ¿ya? Vamos a entrar directamente y poder separar arterias de venas en ese seno, ¿cierto? Producto de los repliegues. Bien. Ahora, clínicamente nosotros tenemos alguna aplicación directa del pericardio, es lo que se llama un taponamiento cardíaco. No sé si lo han escuchado en algún momento, y que es una alteración bastante compleja y que resulta, ¿cierto?, de un aumento de la presión intrapleural, del espacio, ¿cierto?, que se generaba ahí, que lo vimos al principio de esta entrega, ¿ya? Y que va a generar, en definitiva, una compresión cardíaca, ¿ya? A eso nosotros le llamamos entonces un, un taponamiento cardíaco. Taponamiento. Ahora, taponamiento cardíaco. Este taponamiento puede ser tanto agudo, ¿ya? Habitualmente cuando se colectan cerca de 200 ml, pero en forma muy rápida, o puede ser crónico, ¿ya? Donde la cantidad puede ser mucho mayor, ¿ya? Pero esto se va acumulando con el tiempo, por lo tanto hay adaptaciones. ¿Qué pasa con el agudo? ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente está en la calle, ¿sí? Cuando uno se acercan en algunos tipos, ¿cierto? Y nos amenazan. Y lo más peligroso, ¿cierto? Es que nos amenacen con un punzón, ¿ya? No con una gran navaja, ¿cierto? Porque
Claro, nos puede cortar externamente, pero ¿qué pasa con esta herida punzante o cortopunzante? Puede penetrar nuestro tórax, ¿cierto? Y específicamente puede generar una lesión que puede ser bastante pequeña, si ustedes se fijan, no tiene como una gran extensión, pero clínicamente tiene, ¿cierto? Una traducción bastante deletérea para el organismo. ¿Por qué? Porque al penetrar, ¿cierto?, este elemento, el elemento cortopunzante, va a generar una lesión. O sea, aquí tenemos el corazón, ya vamos a hacerlo de ladito, ¿cierto? Por una vista lateral izquierda, tenemos el corazón, y acá tenemos el tórax, ¿ya? Y tenemos el elemento cortopunzante entrando. Puede penetrar, ¿cierto?, el ventrículo, ¿ya? Y puede provocar una salida masiva de sangre que puede quedar colectada, ¿cierto?, en este espacio, ¿ya? Ahora, basta que aumente, ¿cierto?, 50 ml para que iguale la presión De hecho, la presión intrapleural normalmente es muy similar a la presión de la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa cuando aumenta esto? Basta que aumente 50 ml, para que se igualen o supere la presión de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Por lo tanto, va a generar una disminución del volumen de eyección, un aumento de la presión compensatoria en la aurícula derecha, un aumento del llenado diastólico y un desplazamiento del septo, o sea, del tabique que divide ambos ventrículos hacia el lado izquierdo, comprimiendo el lado izquierdo, ¿ya?, dificultando el llenado del ventrículo izquierdo, y eso disminuye el gasto cardíaco, el débito, ¿cierto?, provocando hipotensión, y esto puede generar también isquemia y obviamente acidosis. Ahora, eso representa un riesgo para el paciente porque puede provocar un paro cardíaco. Ahora, ¿cómo habitualmente se soluciona esto? Se soluciona generando o haciendo una pericardiocentesis. Acá tenemos el apéndice sifoides, el reborde costal, ¿cierto?, del lado izquierdo, y se hace habitualmente una punción inclinada en 45 grados, ¿cierto?, con una aguja bastante larga, ¿ya?, a medio centímetro del apéndice sifoides y a 1 centímetro del reborde costal del lado izquierdo, penetrando y llegando hasta la cavidad siempre con succión, ¿ya?, y aliviando la presión, ¿cierto?, del pericardio. Esto se llama pericardiocentesis. Bien, espero que les haya servido, chicos. Llegamos aquí a esta entrega, estamos justo en el tiempo, por lo tanto nos vemos en una próxima entrega ya de corazón.